Peggy 18. My royal fledglings are leaving the nest. This disease kills thousands of innocents. Finding a cure is one of the reasons I came here. Proteger a la niña atrapado el cuerpo de un hombre. Pobre Ben, a mí me caía bien. Era un pobre desgraciado. Hay una sombra. Hola. Es eso, era un pobre desgraciado, pero a mí me caía bien, hombre, pobre muchacho. ¡Usa! Madre mía, vigor a 2, caballeros, vigor a 2. Puedo saltar unos putos tablones. Soy una puta atleta, joder, sí. Hasta no hace mucho no podía saltar nada, ¿eh? Entrar en la cueva de la prueba. Master, te he hecho like, todas las fotos del Instagram menos en la que sale Ben. Pone la carita de enfado ahí. Pobre Ben, era buen majo. Además, esa foto es cojonuda, ¿eh? Esa cámara cenital de cómo está ahí colgado del campanario. Está guapísima esa foto. Está claro que si no has jugado el juego, a lo mejor te saca un poco de contexto y dices, ¿qué le pasa a este? ¿Qué? Otro puzzle de estos. Vale, pero... ¡Hostia, tú! ¿Qué hace ahí un guardián? Vale, mira, el hijo de Churu. Ahí al fondo, ¿lo veis? El hijo de Churu. Está un poco oscuro, pero se ve. Mira los tentáculos, cómo se mueven. Está... Esto dentro de un rato va a ser un Isogidoji, te lo digo yo. Si no has jugado el juego y quieres saber el contexto... Ve al canal de YouTube de QR Juegos, tu canal de videojuegos. Vale, tenemos esto aquí. ¿Lo toco o qué? You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you. No. Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. I was floating, carried by the wind. And it was a cold feeling. I was high up and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. Hostia, qué angustia, ¿no? Subes a toda hostia y luego caes. Qué malo tiene que pasar Superman. And I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated. And I was suddenly with you again. Vale. No sé por qué también me ha venido a la cabeza Skyrim. Cuando aparece el troll y pega el mazazo para arriba y te manda a tomar viento. Y luego caes. Vale. Master, tengo un dino al lado de mi espalda de mod. ¿Un dino? Se ve bonito. Vale, ha dicho que se iba volando hacia el cielo, ¿no? Y luego caía a la tierra. Mierda. Y que sentía frío. Joder, no he prestado la atención suficiente. Es que como anoche... En serio. Anoche tomé el diazepam y tengo la cabeza un poco tupida. Ya de por sí la tengo tupida, pero bueno. Ahora más que nunca. ¿Alguien puede repetir el texto?
Once again, these visions open gates. Try to remember them. I was in the sky. Iba flotando por el I was cielo. floating, carried by the wind. And it was a Cielo y cold frío. feeling. I was high up and it was getting colder and colder. Alto. I felt my blood freezing in my veins. I Frío. fell to the ground and spun slowly. Sol. And then the sun Calor. warmed me. And suddenly I bounced on the ground. And I Suelo. was taken by the bubbling current of this creek. Then, just Agua. like before, the vision dissipated. And I was suddenly with Vale, the viento frío, sol. Vale, viento frío, viento... This stone bears the image of a storm. Or perhaps the wind. Viento... frío... Here, this looks like a snowflake. Snow or maybe ice. Frío... Esto... Ha dicho sol, ¿no? ¿Esto qué era? This stone is adorned with the etching of a drop of El agua, no. Sol. Sol. ¿Dónde está el sol? Eso es muerte, es negra. Sol. On this stone, the sun is. Sol. ¿Esto qué era? Entonces. The drawing on this stone makes El me think fuego. of fire. I'm certain. Calor, ¿no? He dicho sol, calor. Evidently, I shouldn't have lit this candle. Vale. Vale, calor no es. Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien. Íbamos bien hasta que le he dado al calor. Vale, entonces es... ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Hostia! ¿Dónde está? Los mal vientos. Aquí. This stone bears the image of a storm. Quita, coño. Vale, viento. Viento frío. Vale, viento frío. Sol. ¿No hay suelo? Viento frío, sol, agua. Ya está. ¡Ajá! ¡Lo he descubierto! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Karantz, do you need something? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son tus planes? Ahora no hay que hablar de cosas íntimas. No es el momento de buscarse una folla amiga. ¿Y ahora qué? Oh, mira, ahora no mueve los tentáculos. ¿Podré pasar? Holy shit. ¿Es por aquí? What? No entiendo. Por aquí no es. Esto es vigor a 3. A ver, que como poder lo puedo hacer, ¿eh? Tengo una armadura, pero ¿por dónde es? ¿Necesito vigor a 3? ¿En serio? Vale, a ver, un segundito. Menos mal que me he traído las armaduras, tú. Ciencia, vigor. Menos mal que me he traído la armadura de vigor. Espero que no me pidan nada más, pues no estoy jodido. Hello. Oh, para haberme roto un tobillo, loco. ¡Ah! Esto es una montaña que echa un mal viento por la boca. This must be the seal that Glendan spoke about. It looks like the silhouette of the mountain of Tir Fredi, and a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of Enonil Frichtman. Sí, sí.
¿Ya está? ¿Era eso? Vale. Pues no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Entonces, ¿para qué la prueba? Para poder acceder por el lateral. Igualmente no hubiera podido. No llego a tener vigor a 3. No hubiera podido. No lo entiendo. Bueno, la cuestión es que lo hemos resuelto, ¿no? Ya está, pero no lo entiendo. I congratulate you for passing the trial. Enter. Enter, enter. Thank you very much. Casa de Glendan. Glendan, niño, vaya mierda de prueba. Me esperaba algo más, no sé, más rollo Indiana Jones y la última cruzada, ¿sabes? Hay que tomarnos un monster para no perdernos. Hostia, pues tengo un burn ahí, ¿eh? Pues no te creas que estoy por coger y bebérmelo ahora. Ahora que lo has dicho. Tengo un burn. You sent the beasts into a deep sleep. That was very clever. Another before you did the same. In choosing the path of silence, you avoided confronting the dos and tats. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the guardian recognized. O sea, lo hemos hecho bien, ¿eh? As a wise man. Teníamos que evitar el conflicto, teníamos que resolver el puzzle y la habilidad de agilidad para trepar e ir hasta él, ¿vale? But it carries generous fruits. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enon Milfrictiman now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. A ver si es verdad que el viaje está más... que acaba de empezar y va a haber una segunda y tercera parte de este juego, porque está muy bien, ¿eh? Este universo me gusta mucho. Espero un Gridfall 2 dentro de unos años. Ok, este juego ya tiene unos años, también hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué tiene? 3 o 4 años, creo. He disappeared several months ago. Since then we have not heard from him. He was worried about the Renaigse. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the council. There was Deirdre, Blacknid, Ulan, and Dunkas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Siora. And divorced Tirse. Mourning is a difficult time to pass. And divorced Tirse. Thank you, Glinda. Deirdre is the Mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Vedlog. I have already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri, near the coast. It is said that he welcomes the Renaigse. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekidan Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Kwa'awalamsek. I hope that you will find him. Toma logro. Has pasado la prueba de Glendan. Gracias, gracias. I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorsey's condition. Ay, Dios mío, no, el primo se ha muerto. Primo. We are extremely worried. And Yo el then, primo. all of a sudden, one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me. El primo, ha pasado algo con el primo. This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that ¿Lo han atacado? No jodas, ¿cómo? He ran here without full knowledge of what happened firsthand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams.
from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding, like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes. Madre mía. Could you lead these fine people into the hallway if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. Menos mal. Muy bien, así me gusta. Nos hemos ganado buenos amigos. A general panic. Tell me precisely what happened back there. A ver, iré para que vea que soy buena onda y de unos puntos que me tomé el Monster que tenía en su refri. 1000 puntos de hidratación. Ahí, 1000 puntos, 1000 puntos. Missing more than one feather, you ask me, milady. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from. Ahora haremos una pausa en cuanto acabemos esto. Voy un momento, me pillo el burn y me lo tomo. A ver si recupero las pocas neuronas que hay dentro de este casco. Me estoy replanteando cada vez más el poner cámara, ¿eh? Pasa que me da un miedo, pues días como hoy con cámara estaría horrendo. Preguntarle dónde se produjo el ataque. Burn. Yo tomo en casa Burn. A mí es que el Monster es monstruoso. Vale, preguntarle por qué no investigó. Pues porque es un miedica. What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. Se ha hecho cara de inteligencia o cobardía. Yo creo que cobardía. Pero dentro de esa cobardía ha tenido un poco de luz y ha dicho: oiga, si voy y aviso, no soy un cobarde. Simplemente he ido a avisar a la ciudad. Así que es un cobarde, pero por lo menos un cobarde listo. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Denegad? Esta cara y más eso de la cámara. Es que es eso, me apetece mucho, porque hice aquella prueba y tal. Le mandé una foto. Y me hace mucho, pero el fondo me echa mucho para atrás. Además me tendría que peinar. ¿Sabes lo bien que voy yo con mis pelos todos revoloteados de que me acabo de levantar? Y eso, días como hoy, no sé cómo tendré la cara, pero días como hoy, que me noto toda la cara rígida. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, milady. Thank you, my lady. Ahora, tras la pista del Alto Rey, interroga al padre Ulan o Duncans, líderes del clan. ¿Qué secundaria? No, es principal. Ah, que se ha dividido. Me cago en la puta. Sí, a ver, se ha dividido. La principal sigue siendo la cura del Malicor, pero ahora se ha dividido en una submisión principal, que es el destino de Constantin, que encuentra el campamento de Constantin y sus escoltas. Me imagino que tendremos que hacer esta primero. Como tengo yo mis dudas, voy a hacer un guardado manual. Pero en el estado en el que estaba Constantin, ¿cómo coño se le ocurre coger e irse de campamento? Tenemos ya una edad, ¿eh? Y él encima está enfermo, coño. Hay restos de sangre por todas partes. Vale, descartado lo de los monstruos, ¿no? Pues antes han aparecido las armas del armero, como me ha dicho mi intuición al verlo vacío. However, our men reacted properly. They were armed and they fled as best they could. There are no bodies, and no sign of the presence of Constantine or Katasak.
Perhaps they were in another place, and the soldiers wanted to join them. We need to follow the tracks. Hay que seguir las huellas. ¿Qué huellas? Que yo sepa, tú no eres Geraldo de Rivia, ¿eh? ¿Qué huellas? ¿Puedo usar el banco de trabajo? No, gracias. Literalmente me mueven bien brusco para poder levantarme. Y más cuando ando pedo. Muy buena esa, muy buena. Ah, mira las pisadas, joder. Hombre, un hombre con 4 patas, ¿no? Literalmente. Hostia, ser más amorfo. El hombre de 4 patas. Cueva del saber. Guardadito. Mira, voy a hacer una foto aquí, me gusta. Ya está. Buf. Vale, se han cargado estos. No doubt this is where Katasak and Constantine were going. It isn't really a place of a cult, but rather a place of Aquí han hecho un sacrificio de sangre. anchoring, a place where Donegada perform a ritual to become Sinormenawi. These places are charged with great energy. Perhaps Katasak wanted to use it to bring relief to your cousin. Hombre, podría ser, es una hipótesis. And without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. Hostia, ¿te imaginas que Constantine se ha convertido en una mala bestia? Han intentado hacer un ritual de estos paganos suyos y Constantine ha mutado el malicor y se ha convertido en una mala bestia y a lo Hulk y los ha matado a todos. Tú dices algo... Afra, ¿dices algo? Tú eres aquí la científico. Tú eres la que da voz y voto aquí, coño. Que está hablando la pagana y tú no dices nada. Eso ya lo he dicho yo, de Saludar. Sí, aliviarle el dolor a Constantine. ¿Te imaginas que nos ponen un vídeo de flashback de lo que ha pasado y te ves cómo está ahí el tío pegándole machetazos en la cabeza a Constantine? Y tú, así es como quiere aliviarle el dolor. Además te voy a jugar al Gears un ratito. Aquí ando nomás, voy a jugar al Gears un rato. Vale, tío, un éxito muy grande. Ahora nos vamos viendo por aquí. Yo voy a seguir con la investigación de la desaparición del primo. Vale, sigue el rastro del combate. Ah, vale, por aquí. Vale, vámonos. Vamos deprisita. La gran batalla. Abajo hay más perros muertos. Más pisadas cuadrúpedas. ¿Pero quién es el tío que tiene 4 patas? Ese tío tengo que conocerlo. Madre mía, tú. As if they were exposed to immense heat. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? No lo sé, ahora nos enteraremos, porque como está la música de combate, nos enteraremos seguro. Ahora. Another burnt tree. This path seems to have been scorched in flames. Joder con la bombita, ¿eh? Pero chica, dispara al que estamos atacando nosotros. No dispares al que te dé la gana, joder. Hombre, pues yo sí que me lo creo. Mirando que Afra cada 2x3 está tirando bombas, me lo creo todo. Bombas. Me gustan los explosivos. Bombas. Ya digo, ¿ves? Por aquí hay un camino.
Pero no hay nada. It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. Carnicería, ¿no? There are not only corpses of our own men. Where could these Pedazo other mandoble, soldiers tío. have come from? Pedazo Claymore, nano. Sí, ya que lo he visto de reojo, digo, voy primero. Antes de coger esto. More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Pues no lo sé, tenemos que preguntárselo al primo. Falta algo, ¿verdad? Pues no veo nada por aquí, ¿eh? There are footprints. Mira, más pisadas. Only a handful made it up here. ¿Qué es esto? Nota del trabajo del profesor Serafedin. ¡Hombre! Los insulares nos hablaron sobre una criatura gigante que reina sobre los cielos. Y la estatua que hemos encontrado aquí podría ser su representación. Es una gran bestia alada. Parece ágil y capaz de volar, pero su cuerpo parece frágil y desprotegido. Por supuesto, solo es una representación, así que tendremos que ver una nosotros mismos para comprobar que estas observaciones son ciertas. Sí, debe ser del bicho aquel que me pegué yo en su momento. En los desafíos, en aquella misión secundaria de la arena, seguro que será un bicho de esos. The path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, I can't see any sign of Constantine or Katasak. Espero que no me ataquen. These rocks were broken, as if they had taken cannon fire. But what Qué raro, catapultas. Hombre, cañones no, pero catapultas a lo mejor sí. No, pero no me ataquéis, hombre. Qué cabrón. Vaya patada que me ha pegado, hijo de puta. Ya está. Escudos repuestos. I don't recognize these men. Still more unknown soldiers. Could they have been responsible for the Pero son de nuestra facción. carrying a letter? Let's see. Parecen de la moneda, ¿no? No, llevan nuestro emblema. These vials look familiar. Katasak used the very same to stock his potions. He came Mierda. all the way here. I'm going to pick them up. I recognize this sack. It's my cousin's. ¡Ojo, Constantin! Constantine. ¿En qué te has What have you metido got yourself ahora? into again? Si es que este niño siempre está metiéndose en líos. According to this note, this troop came from an outpost of the Bridge Alliance close by. A patrol, no doubt. Could the bridge be in some way linked to this attack? That makes no sense. Hombre, pues no lo sé. Let's sum things up. Repasemos los hechos. Constantin y Katar sin duda vieron que aquí llevaba a cabo alguna clase de ritual o algo por el estilo. Pues eso. Obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. No one would have attacked Katasak. Unless he himself was behind it.
He is a powerful Donegad. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort. ¿Estás diciendo que el Kazak este es el malo? Gain our trust. With Constantine captive, he can now apply leverage to the colonists and force them to accept his conditions. Hostia, pues me cuadra, ¿sabes? I have no idea what to think. No lo habíamos pensado, pero puede que sí. Nos han utilizado otro giro de guión. ¡No! In order to learn more. Katazak may have returned there. His Voglandig might be able to tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers participated in the combat. Or at least the end of it. They must have some stories to tell us. And you think that they would have taken Constantine? Is that possible? Maybe he was in need of treatment. But if you suspect them to have participated in the combat to capture him, I think you're wasting your time. I know the captain of that outpost. A pessimistic man who would never order an attack without being absolutely certain of total victory without losses. Perhaps. Unless he was simply obeying orders. It does belong to the Coin Guard, after all. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. Conspiración, pero bien gorda, ¿no? Interroga a Aiden. Pues eso. Vale, hostia, tengo que volver a patar, tío. Buah, loco, ¿qué dices? ¿Esto qué es? Zona de campamento. Mira. Han secuestrado a mi primo. ¡Mi primo! Sí, sí, el príncipe, mi primo. De que se está muriendo, ¿sabes? Pues que han secuestrado a mi primo. ¿Dónde está mi primo? Would you have an idea as to where he went? What? But my Tiern followed you to help you. How would I know where to find him? I don't know exactly what happened, but he took my cousin to a particular place. A place to perform a ritual. Their escort was attacked, decimated by beasts and by magic. And my cousin and Katasak have disappeared. And you believe that the Tiern has taken your cousin and killed his soldiers? Your heart must beat in shadow to believe that the man who offered you his hand only did so in order to better betray you. Wait. This is not what my friend wanted you to hear. Perhaps they were wounded. And your master wanted to take Constantine to a safe haven to heal him. We must find them at all costs. Wherever they are, they most certainly need help. Forgive me, Donegad. Your words are true. I spoke without thinking. Madre, es que te has soltado, muchacho. Te has puesto a la defensiva. Te han dicho, hostia, pero que te hija de... relaja la boca, hombre. Madre mía, tú. Está lleno de veneno. Yo lo primero que he pensado es que la alianza del puente, los turbantes, que son los que les da por usar mucho bombas. Pero claro, como no hemos visto a nadie vestido como los turbantes, pero claro, pueden haberse disfrazado como soldados de la Confederación. Ah, pues. Yes. I sincerely hope that we will find them, that they are alive and well. I must go. I need to continue my Yo sigo diciendo que son los turbantes. When you have discovered anything, let me know. Pues eso, ya hemos hablado contigo, me piro. ¡Hala, au cacao! Madre mía, relájate un poco, tío. Madre, siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. De verdad. Qué gente. ¿Por dónde es? Ah, hostia. Estaba en el lado correcto, me he ido al otro lado. Ahora, pues ahora te robo. Por tonto. Estoy avanzado de la alianza del puente. ¡Turbantes! ¿Dónde está mi primo? ¡Sue hostiar, cabrones! Desardet. I am legate of the congregation of merchants on this island. A legate? El legado, sí, el legado. Un tío chungo. Con muchos galones. Vamos, que como no me digas dónde está mi primo, te aplasto. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, milady? Mucho gusto, Idris. ¿Dónde está mi primo? I am looking for Constantin d'Orsay.
The island governor of the congregation of merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? Esta pociga. Oh, vale, entonces aquí no está. Es un tío sincero. Esta pociga, ¿en serio? ¿Se ha perdido aquí un príncipe? No me jodas. ¿De qué vas? ¿Estás loca? Va a haber aquí un príncipe, por Dios. Y sospechas de nosotros, madre mía, hija mía, que esto es una porcatera. Yo aquí no tendría ni mi peor enemigo. Me tengo que levantar todos los días con los chinches, las pulgas, la garrapata dándome por culo en la cama. Esto es horroroso, horroroso. Y vienes aquí a decir que aquí está tu primo. Por favor, no me insultes, coño. Ya tengo mucha mierda que aguantar. Pero qué María. Ten cuidado que tienes un insular al lado. Así te clava los cuernos. One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the cliff top? Vale, entonces fueron los de las granadas. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Ay, la madre que los parió. Se cruzaron con los nuestros y dijeron ¡al ataque! Se liaron a granadas. La madre que los parió. Ha sido toda una equivocación, pero que esa equivocación se ha cobrado muchas vidas. Su puta madre, en serio. No me lo creo. Why do I have the feeling that you're holding La something cantidad de back tíos from me? que habéis matado, desgraciados, con las granadas My en los name is cojones. Afra. You might remember me. I passed by this outpost with my fellow scholars. The Lost Expedition. Yes, I remember. Her Excellency was able to extract us from the situation we found ourselves in. Her Excellency has powers that I do not possess. I'm casting no stones at you. You are isolated and without resources, and understandably a bit angry. You have the feeling that the powerful of this world have abandoned you, and you want to make them pay. But a life hangs in the balance. We must save Joder, que him. bien me está sentando el burn, ¿eh? You were right. I will tell you everything I know. One of the men I'd posted there returned during the night. A survivor. Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I am sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Hombre, si quieres le damos filiquito, ¿sabes? Entro ahí con una almohada, le tapo la cara y ya el pobre pase mejor vida y que deje de sufrir. To lose another man. Anything else? ¿Algo más? Pues preguntar por el survivor. Concerning the young man that survived. Did you see the nurse? Not yet. Really? I thought that your cousin's life hung in the balance. Vale, vale, no me eches la bronca, joder, ya me voy. Someone doesn't help him. Anything else? Vale, vale, me voy, tranquilo, joder. Very much like to do this. De verdad. Safe journey, Your Excellency. Vale, hombre, sí, tranquilo. Vive la vida, Joder, el tío, cómo se ha mosqueado, el cabrón. ¿No estaba en juego la vida de su primo? Cojo los contratos, pero ya sabéis que no los hago, Los cojo por coger. Si suerte y sale, de puta madre. Si no sale, me la sopla. Digo, los contratos de este juego son una mierda. Y no voy a tirarme 3 horas dando vueltas por una mierda. Ah, vale, son unas velas. Digo, hostia, ¿qué es eso? No hay nada que mangar, ¿no? Joder, me encantan las armaduras de esta gente. Yo quiero esas boinas. La verdad es que las ropas de los turbantes de la Confederación del Puente me molan mogollón, tío. De la Alianza del Puente, perdón. Uy, Confederación, eso somos nosotros. La Alianza del Puente, me encanta la ropa que llevan, tío. Es aquí, ¿no?
Ah. Diario del capitán Idris. Nuestra situación está volviendo cada vez más precaria. El pequeño grupo que envié a vigilar las alturas, solo un soldado ha regresado y está en un estado que, por desgracia, no nos da muchas esperanzas. No sé exactamente, pero ¿qué pasó ahí? No lo sé, pero creo que haríamos bien en no meternos. Ya tenemos suficientes problemas. Me pregunto si vamos a sobrevivir a esto. No lo sé, tengo mis dudas, pero algún día llegarán refuerzos. Y si no, pues a tomar por el culo. ¿Tiene nada? Chicas, déjenme pasar, por favor, gracias. Hostia, que bien me está sentando el burn, ¿eh? Es que estoy hecho polvo. Me tomé anoche un día cepam para poder dormir. Y ahora hablando con Carl, hace un rato, tal cual, pues, comentando un respeto al monster. Hostia, pues yo tengo un burn en la nevera. Estoy por probar. Y me está sentando... ¡Fua! Mano de santo. Qué bien me está sentando. Las pocas neuronas que hay en mi cerebro están volviendo a su sitio. Espera, que te hago un F5 y entramos. ¡Hello! ¡Survivor! ¡Joder, más turbantes! No. Hola, muy buena, señor forense. Señora. Perdone. Y yo soy el legado de la congregación de comercio. Prima del príncipe y maga con muy malas pulgas. No, but I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that he... Las quemaduras. Creo que tengo poción de quemaduras. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to... No, de hecho creo que la llevo encima. No hace falta ni craftearla. Ya está. Una de una. Toma, anda. Es que lo que tienes es una puta rata que lo arramblo con todo. Poción. Menos uno. Vale, ya está, ¿ves? Si es que es lo que tienes, es una farmacia ambulante. Llevo de todo. ¿Qué más quieres? Venga, va, te lo vendo. Bonito barato. Y la doctora, ¿de dónde te has sacado la botella? Shh. Uno nunca cuenta sus secretos. Very well. I'll come back tomorrow. See you soon. And thank you again for your help. ¡No! 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 ¡Joder, no! Que me tocó cargar. ¿Ha sobrevivido? ¿Cómo está? ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Estás tú ok? How are you doing? Better. A lot better. Sí, sí, una de las tantas pociones que llevo bajo la buchaca. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing more. Could you tell me what happened during the attack? Vamos, speak. I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. Ya me lo imagino que murieron muchos. Es comprensible. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. Fuimos a ver qué pasaba y no recuerdo nada más. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Ese es el primo. ¿Dónde está mi primo? Desgraciado. Dozens of wild animals. Contra decenas de animales salvajes. And there were flames. Flames? ¿Por dónde? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching. Rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. Uy, que se me ha ido la pierna del pie. Que estoy estirando las piernas. Y plop, se me ha ido la pierna del pie hacia abajo. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that.
They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes. It's best I leave you now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. Ahora, adiós. Informe al capitán Idris. Ahora, señorita. Vamos pajo. Idris, where are you? Cómo me gustan las pintas de estos cabrones. Idris, ya queda todo esclarecido. Excellency, I was told that you saved my soldier. Of course. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please. Hombre, a todos nos jode perder el compañero, ¿sabes? Hay que evitarlo a toda costa. Por eso yo soy partidario de no a la violencia. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no Oh, doubt. mierda, me está pegando el bajón. Estoy perdiendo el efecto del burn. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good woman, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Búsqueda de conservación completada. La voz del muerto. Proseguimos. Interroga a Darren. Vale, ¿y ese quién era? No me acuerdo. ¡Cucú! Vamos a ver, chiquita. Que ya me acuerdo quién eres. Hello. There you are again. Tú atacar a mi primo. ¿Dónde está mi primo? Yo meterte hostia a mano abierta. ¿Dónde está mi primo? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. Sí, ¿dónde está mi primo? Seamos rápidos y concisos. Mi primo o hostia en cara, tú preferir. Convencerlos de que hablen. Speak. But we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who was protecting him. Katasak, one of your greatest Donegad. No Donea Exregal would attack Katasak. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasak, and the worst, Tire, he died from... ¡Ha muerto! That ¡No! night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see, but we arrived too late. The last breath of Katasak had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaigse were dead. We could do no more. O sea, estuvisteis allí, por eso os ha reconocido el soldado de los turbantes, pero no fuisteis los que atacaron. Vale, llegasteis por eso, por el ruido. Típico cotilla, oye, un accidente, ¡uy, se han matado! ¡Hay sangre! Y te los ves asomándose por la ventana y tu hijo, puta, mete la cara adentro y te tira una piedra. Pues esto es lo mismo, de ¡uy, se están matando! Vamos a ver si podemos sacar algo de los muertos. And that he likely led the attack. No Donea Exregal would attack Katasak. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. Ahora hay que hacerle una autopsia, joder. Qué lástima, tío. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. La madre que os parió. Que no es profanar su cuerpo, es ciencia. Joder, qué manía. Que no vamos a jugar con el cadáver. Aunque los que estudian medicina forense lo hagan en la universidad. Pero no es el caso. Yo respeto a los muertos. Ahora llegamos allí. ¡Jo puta, levanta! Blas, le pegas la bata al cadáver. ¡Que levantes, cabrón! ¡Cacho vago, que hay que trabajar! ¿Dónde está mi primo?
Uy, ¿dónde es? Ah, joder, macho. Podría estar un poquito más cerca. No, tío. Seeing the state of his body, I hate myself for having suspected him. Forgive me, Donegad, to have doubted your loyalty. And even more for what we are about to do. Now then. Let's see what story. Es que es normal, vives en un mundo en el que la gente te traiciona y la gente hace de todo. Es normal, que genere de repente sospechas para con alguien. Es que es normal. Vives en un mundo de política que os estáis traicionando. Política y religión. Todo metido en el mismo saco. La hostia lo que puede salir de ahí. Intuición nivel 2. Vale, puedo hacerlo. Examinar. Pobrecito, si está abierto un canal. Joder, qué mal me sabe. Me caía bien el chamancillo. I can give a detailed examination of the corpse. It is a task that I have been trained to perform. I gladly see. No, que yo tengo. We note a great number of large blunt force contusions covering the entire. Le he dado a por darle la A, que yo tengo. Puedo hacerlo yo, no te necesito. ¿Entiendes? Que eres sobras. Tengo intuición nivel 3 y ciencia nivel 2. O 1. The rib cage was torn open and then collapsed. The open wound reveals multiple perforations of the vital organs. Here, the borders of the wounds have been singed. The flesh is blackened, exposed to a flame. Sí, le han tirado una granada al pecho, ¿no? Hostia puta, ¿te lo imaginas? ¡Patata caliente! ¡Yo la cojo! Exotic insular origin of our deceased. I would be hard-pressed to tell you which of the wounds proved to be the fatal blow, but one thing is certain. He was smashed violently by a giant rock that was without a doubt on fire. Yes. These wounds are similar to those given by a heated cannon shot, though in a less regular fashion. The dead soldiers we found. Cañonazos. As crazy as this may sound, San Mateus. whoever is Los de responsible CLM, for this ¿no? attack is capable of wielding molten rock. In any other circumstance, your conclusion would qualify you for an asylum. But I stand on the side of the improbable. The natives' powers reside outside the body of knowledge we possess. I can't imagine an Adaig behaving like this. It is not their way. That they might attack careless hunters or warriors, true, but to attack Katasach, the power to call volcano fires, could only be that of a guardian. No simple man wields mountain fire. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want, judging by the severity of these wounds. I fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Are you not even concerned? Or angered by what happened to Katasach? We've grown accustomed to the loss of lives. Your relentless attacks and incessant treacheries. A ver, pero es que esto no es lo mismo, A simple vista se ve. Que esto no es un ataque ordinario. This attack is out of place. Por eso te lo digo. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair? What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature. Ahora, señora, a trabajar, te toca a ti. It allows the Donegad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Donegad still living knows the ritual. ¿Quién? Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. Joder, si me lo planteas así, la verdad es que suena mal, ¿sabes? Pero coño, es por saber quién ha sido, no es por otra cosa, ¿sabes? Companion was lost in battle, fighting against your own. She wanted to live that death beside her. Since that day, our Tierna Hach Kadachtas has never breathed air with the same breath.
That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Madre mía, primo, que negro veo tu futuro, ¿eh? Sí, no, que negro veo tu futuro. Si tengo que convencer a la mebeba, a la chamana esa, que colabore, lo tenemos chungo. Porque la han fusilado. Le han matado al Donegada. ¿Qué más le han hecho? Le han matado a los perros. ¿Esa mujer le han hecho de todo? ¿Esta que va a colaborar? Yo no lo haría, por lo menos. Vamos, digo yo. La hostia. Sí, vamos por... Hay que salir, ¿no? Vale, en la misma puerta me ha dejado. Si es que esto es la hostia. Pues aquí lo dejamos. Hacemos un guardadito. Muy bien. Y mañana más y mejor. Recuerda, mañana vuelvo a ver directo. Que esta semana estoy un poco... y no me apetece entrenar. Así que empezaría a entrenar otra vez el viernes. Por lo cual mañana jueves, ¿no? Hoy es miércoles 14. Vale, jueves 15. Continuamos con este pedazo de juego del Gridfall. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que cada vez me está gustando más. Sinceramente, cada vez me está gustando más. Es lo que he dicho. Master ya se va, sí, me voy ya, que me tengo que ir a trabajar. Tengo que irme a trabajar, tío. Entonces lo voy a dejar ya. Ah, sí, y vamos a ver aquello que me has comentado. Vale, ahora lo pongo. Pues nada, voy a despedir a los de YouTube. Pues ya sabéis, chavales, como siempre, si os ha gustado el directo, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favoritos y compartirlo a los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, chao, colacao.